Amados hermanos, en esta mañana les saludo a todos en el admirable nombre de nuestro Señor Jesús y es para mí una gran bendición poder estar en este programa Rompiendo Cadenas. Desde aquí saludar a todos los hermanos, a todos los amigos, los oyentes de este programa. Saludo a la honorable Junta Administrativa y a todo el pastorado de la Iglesia Misionera del Nombre de Jesús. Saludo también a algunos hermanos que están desde otros países como España, Canadá y algunos otros lugares donde nos están escuchando. Y gracias a Dios porque en esta mañana tenemos la oportunidad de comenzar un estudio acerca de el bautismo en el nombre de Jesús. Quiero citar algunos textos de la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 15 en adelante. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 15, les dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dos partituras de este texto muy sencillas, pero muy importantes, de este gran mandamiento: id y predicad, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. En Efesios capítulo 4, verso 5, encontramos el texto que dice un Señor, una fe y un bautismo. Ya que en la Biblia no encontramos dos bautismos, sino un bautismo. Entonces, hermanos, ese es el gran mandamiento y en la gran comisión que el Señor le dio también a los discípulos, les dice: toda potestad, Mateo 28, 19, dice: toda potestad me es dada en el cielo. Por esta razón, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Note usted la expresión que es en singular: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son los textos que hemos mirado. También vamos a mirar en Hechos capítulo 2, un versículo que conocemos muy bien. Hechos capítulo 2, verso 38, dice la palabra del Señor. Y le preguntaron, vamos a mirarlo, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, hablar del bautismo en el nombre de Jesús no es hablar de algo que se nos aconsejó, que se nos dijo que debíamos de hacerlo, que nos quedaba bien hacerlo porque nos hacía miembros de una congregación. No, el bautismo es un mandamiento del Señor. El Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es para perdón de pecado. Por eso el apóstol Pedro, haciendo mención de esto, dice: el bautismo que corresponde, primera de Pedro 3:21, dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva. Algunos dicen: el bautismo que corresponde a esto nos salva, pero la Biblia, el texto dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva. Bendito es el nombre del Señor. Así que, hermanos, miremos bien la necesidad que la persona, que
el hombre que se ha apartado del mal necesita bautizarse en el nombre de Jesús. Por eso la gente que oyó el mensaje el día de Pentecostés se compugieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Para nosotros mirar la necesidad del bautismo, también hay que mirar y tenemos que regresarnos un poco atrás para ver a qué persona es la que hay que bautizar, es la que se debe bautizar. Y es que no es solamente que la persona llegó y se bautizó, sino que hay un proceso en la vida del pecador para llegar a esta parte. El bautismo es como el símbolo de la sepultura, porque el evangelio comienza en nuestra vida de una manera muy bonita y es oyendo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la persona adquiere fe cuando oye y podemos mirar el texto hasta aquí. La fe viene por el oír. Por el oír que cualquier cosa la persona puede oír y puede adquirir fe en cualquier cosa. Un ejemplo, si una persona está enferma y escucha decir que cierta pastilla, cierta droga, cierta rama, qué sé yo, es buena para la enfermedad que tiene, esa persona cree que es bueno, va y lo busca, va y lo consigue para tomarlo, para ingerirlo, porque adquirió fe de que esa planta o esa medicina es buena para el problema que tiene. Porque, ¿por qué tanta gente cree en muchas cosas? Porque han oído. A los niños, especialmente en este país, donde la religión tradicional pues ha infundido desde niños a todos sus creencias. La mayoría de las personas con las que usted habla, usted ve que realmente creen en muchas cosas porque eso fue lo que le enseñaron y eso es lo que realmente ellos tuvieron fe. Pero el texto completo de este pasaje dice, la fe viene por el oír, y no por el oír cualquier cosa, sino por el oír y por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. O sea que no de cualquier manera la persona puede entender el Evangelio. Mucha gente lee la Biblia, mucha gente habla de Dios, mucha gente predica una religión, pero no pueden entender directamente el gran mandamiento del Señor, porque realmente esto lo hace el Señor, porque es el Señor a través del poder de su Santo Espíritu, que convence a la persona, que convence al pecador de su estado y el peligro que tiene de perder la oportunidad de la salvación. Cuando la persona por la obra que Dios hace en su vida, que comienza a obrar, y a través del mensaje que se le predica, del mensaje que se le enseña a través de la palabra de Dios, comienza a adquirir una fe, no cualquier fe, sino una fe real en el Señor, una fe en su palabra. Y cuando adquiere esta fe, entonces cree porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la persona tiene esta oportunidad de conocer la palabra y darse cuenta que su condición espiritual está mala, que tiene problemas delante de Dios y que hay un juicio contra él que lo lleva a la condenación eterna, entonces viene él la necesidad de arrepentirse. Yo diría que el arrepentimiento es la muerte del pecador, al pecado desde luego. Cuando una persona se arrepiente, muere al pecado, muere a esa condición del hombre viejo. Deja de ser dominado por el amo que antes tenía, que era el pecado, y luego comienza a sentir la necesidad de tener una nueva vida en el Señor.
Porque la Biblia dice, hablando de la muerte del pecador, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso lo dice Romanos capítulo 6, verso 6. La crucifixión del viejo hombre significa que el cuerpo de pecado ha sido sometido a muerte al poder ejercido por la vieja naturaleza. El cuerpo de pecado se refiere en realidad al pecado que mora en la persona, en el que es personificado como un tirano que lo gobierna, que lo domina, que lo lleva, que lo hace, que acabe con todo, que termine con lo que tiene, le hace gastar su dinero porque es esclavo del pecado. Pero cuando la persona se arrepiente, muere a esa condición pecaminosa y termina realmente en una muerte al pecado. Pero la Biblia dice que cuando la persona muere a esa condición, cuando el hombre tiene ese arrepentimiento genuino, le da la espalda al mundo, a lo que a este respeta. Ya no hay interés por las cosas del mundo, por las cosas del mal, porque como dice su palabra en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea que hay una separación, el arrepentimiento hace una separación entre el mundo de pecado, el hombre de pecado y el hombre que muere al pecado. Usted sabe que la muerte termina todo testamento, todo lo que está ligado a ello, la muerte lo termina. E incluso usted debe algo en un banco, un ejemplo, y usted tiene ahí una cláusula, el día que usted murió, esa deuda terminó porque está muerto y ya no le pueden cobrar. Una persona se casa y está ligado a su esposa, pero cuando muere, esa mujer queda libre o se muere su esposa, ese hombre queda libre del pecado porque es la muerte la que hizo esa separación. Entonces la persona cuando se arrepiente, entonces queda libre del poder del pecado. Ahí, cuando esa persona se arrepiente, viene la otra parte que es la actitud de Dios hacia el hombre arrepentido, es la actitud que Dios tiene a la persona que le da la espalda al mundo, que crea la palabra del Señor y entonces dice, cercano, dice la palabra del Señor, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos. Bendito es el nombre del Señor. Y salva a los contritos de espíritu, dice el Salmo 34:18. Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rajad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a nuestro Dios, porque misericordioso y clemente, y tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe, dice, quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios, dice Joel, capítulo 2, verso 14. Entonces, ya la persona está muerta al pecado, muerta al hombre viejo. ¿Qué hay que hacer con un muerto? ¿Qué es lo que hay que hacer con un muerto? Hemos dicho que el arrepentimiento es el símbolo de la muerte al pecado o la muerte del hombre pecador en su condición pecaminosa para quedar libre del poder del pecado. Entonces ya está muerto. A ese muerto hay que sepultarlo. A ese muerto hay que sepultarlo. Y no se sepulta a una persona porque está enferma.
No, que Julano tiene un cáncer y está muy grave, vamos a sepultarlo. No, no que Julano está en estado de coma y vamos a sepultarlo. Tampoco. Que está en un estado vegetal y que hay que sepultarlo. Que el médico dijo que ya no tiene solución su enfermedad, entonces vamos a sepultarlo porque está muy mal herido, muy enfermo, muy acabado por la enfermedad. No, se bautiza, se sepulta a la persona que ha muerto. Es necesario que esté totalmente muerto para poderlo sepultar. Usted va a sepultar un vivo y el vivo no se deja sepultar, pero el muerto lo sepulta. El bautismo es el símbolo de la sepultura del que murió en el arrepentimiento. Se bautiza, se sepulta y es el bautismo, ese símbolo donde se va a sepultar a esa persona. Porque hay una necesidad y es que surja un nuevo hombre que ha nacido, un nuevo hombre que Dios está haciendo un proceso de un nuevo nacimiento en su vida. Entonces se necesita que ese nuevo hombre salga. Usted por eso cuando bautiza a un pecador arrepentido, sepulta al viejo hombre, pero sale un nuevo hombre que la Biblia dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. A veces cometemos de pronto el error de bautizar a una persona porque sencillamente quiere bautizarse, pero no cree la palabra del Señor como es. No se ha arrepentido, es decir, no ha muerto al pecado. Y si usted bautiza a una persona que no se ha arrepentido, lo que saca del agua es lo mismo, una persona sin arrepentimiento, una persona sin haber muerto el pecado y sin haber nacido de nuevo. Hoy en día hay muchas personas sobre las cuales se ha invocado el nombre del Señor, pero que no habían muerto el pecado y siguen en el pecado y nunca han dejado el pecado. Pero a la persona que se arrepiente es la necesidad de bautizarlos, porque el bautismo es el gran mandamiento del Señor. Note usted cómo dice, y muy sencillo el texto, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el mandamiento de bautizar a la persona. Ahora bien, nosotros podemos pensar acerca de esto en la persona que es bautizada, que se arrepintió, que porque adquirió fe, entonces ya es bautizada, ya es una nueva criatura. El bautismo es el acto por el medio, por el cual la persona es sumergida dentro del agua. El bautismo no es un que le echamos un poquito de agua por encima, por aspersión, porque se fue a bautizar, no se le echó un poquito de agua. No, a la persona no se le puede decir, como vi hace algún tiempo en algún lugar, bautizando un grupo de personas que querían bautizarse y el líder de su organización tomó un balde, digámoslo así, con agua, un recipiente lleno de agua y comenzó a rociarle a la gente desde la tarima de donde estaba y a decir que ya ellos estaban bautizados. Pero la Biblia me enseña a mí que el bautismo es sepultar a la persona. Por eso el verbo griego bacto quiere decir que la persona se sumerge, se hunde, se cubre totalmente en el agua, porque usted no va a sepultar a una persona y le deja un brazo por fuera o le deja la cabeza por fuera o le bautiza solamente la cabeza. No, la persona que se va a sepultar se sepulta totalmente. La persona que se va a bautizar se sumerge totalmente en el agua. No es por inmersión. Así que, hermano, la Biblia dice que Jesús fue bautizado en el río Jordán y después dice que salió del agua, es decir, no le echaron un poquito de agua,
sino que lo sepultaron. Juan el Bautista lo bautizó en el agua. Felipe bautizó al eunuco en un río también. Es decir, el bautismo es la sumersión de la persona, sumergirla dentro del agua, es sepultarla totalmente en el agua. Como hemos dicho ya, las condiciones de la persona para bautizarse es que demuestre primero que tiene fe, que ha creído en la palabra del Señor, que se arrepintió de sus pecados, es decir, que murió al pecado y que hizo una conversión en su vida, se convirtió de las tinieblas a la luz, que se salió de un mundo de maldad y se entregó, dejó de adorar lo que antes adoraba, los ídolos, las imágenes, todo aquello que nos habían enseñado desde la niñez, a adorar otras cosas, y conoció a través de la palabra que la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De manera que esa persona que ya se arrepintió, que hace, como dijo el apóstol, hace frutos dignos de arrepentimiento. O sea que la persona tiene que demostrar de verdad que se ha arrepentido de su pecado, que ya no es el mismo de antes, que ya no es la persona que antes hacía lo que hacía, sino que ahora es una nueva persona lavada, que es una persona que ha muerto al pecado, y esa es la persona que se debe bautizar. Ahora, el bautismo, como ya hemos dicho, es ese tipo de sepultura, pero ahora miremos otra cosa. ¿Cómo bautizar a una persona? ¿Cuál es el método para bautizar a una persona? ¿Cuál nombre se invoca para bautizar a una persona? Hay gente que dice que en la Biblia, y un pastor, un líder de una organización me decía: es que no hay problema si usted quiere bautizar a una persona en el nombre de Jesús, o la quiere bautizar de otra manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay problema ninguno. Yo le dije: pero es que la Biblia dice que es un Señor, una fe y un bautismo. Él me decía estas palabras: claro que sí, pero hay que entender que ¿quién tiene más autoridad, Dios o Pedro? Y yo le dije: ¿por qué? Dijo: porque es que el mandamiento lo dio el Señor Jesús, de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le dije: está bien, pero note una cosa: ¿por qué la Biblia no muestra en ningún texto que alguien se bautizó de esa manera? Y me dicen: no, es que los que se bautizaron allá fue por esto, por esto. Yo le dije: no hay problema. Nosotros, los que creemos que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, y que el nombre revelado a este mundo es el nombre de Jesús. El ángel dijo: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De manera que el bautismo es en el nombre. Y él me volvió a decir: por eso dice la Biblia, en el nombre del Padre es correcto. No dice que en los nombres. Nosotros creemos y bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es que el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. La Biblia dice: porque no hay otro nombre. Hechos 4 dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor nunca dijo que se bautizara en unos títulos, dijo en el nombre. Alguien le preguntó al Señor, cuando el Señor hablaba de su Padre, dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no es porque yo me parezca al Padre o el Padre se parece a mí, sino porque yo y el Padre uno somos. Para entender el bautismo en el nombre de Jesús, tenemos que entender que el nombre que menciona Mateo 28, 19
es el nombre de Jesús, porque los títulos, digámoslo así, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es nombre, es un título dado al Creador de todas las cosas, pero Él tiene un nombre. Así que, hermanos, ese nombre que encontramos en Mateo 28:19, Pedro lo entendió cuando fue lleno del poder del Espíritu Santo, cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre 120 hermanos que estaban en el aposento alto. Y estos hermanos, llenos del poder del Espíritu Santo, comenzaron a adorar y hablar en otras lenguas. Y la gente comenzó a mirar la condición de esta gente, que comenzaron a hablar en otros idiomas. Algunos decían están borrachos, están ebrios, pero la gente le llamó la atención que ellos no sabían otros idiomas, nunca habían estudiado, pero estaban hablando en otros idiomas, porque hablar en otras lenguas es hablar en otros idiomas. Y ellos dijeron, pero no son estos Galileos los que hablan, nunca han salido de aquí, nunca se han ido, y mire, los están hablando en otras lenguas, son pescadores, pero saben otro idioma. Y la gente se acercó para decir, y entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de Dios, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios, es el mismo Jesús, es el mismo Padre, estaba allí predicándoles y diciéndoles, y esta gente escuchando este mensaje se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos, ¿qué haremos? Vea la necesidad cuando el Espíritu Santo obra en una persona. Cuando el Espíritu Santo obra en una persona, no hay que ponerle tantas muletas, no hay que decirle tantas cosas, porque el Espíritu Santo es el que convence al pecador. Y dice la palabra del Señor que se compungieron y dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos. De otra manera, digamos, muera el pecado. Necesita morir para poder enterrar a ese muerto y sacar una nueva criatura en el Señor Jesús. Y entonces le digo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. El bautismo no es para ponerle nombre a alguien, no es para hacerlo miembro de una organización, es para hacerle miembro de lo más glorioso y hermoso que es la iglesia del Señor Jesús, para ser participantes de la naturaleza divina, para pertenecer al pueblo más hermoso que es el pueblo del Señor. El bautismo es la sepultura del viejo hombre, pero es el comienzo de una nueva vida en el Señor. Vivamos para Dios. Hay muchas cosas que nosotros miramos en la palabra del Señor que tenemos que tener en cuenta, pero vamos a, en esta mañana hermosa, maravillosa, donde se siente la presencia del Señor, porque realmente, hermanos y oyentes que están en este programa, aquí se siente la presencia del Señor. No valdría la pena hablar de esto si Él no estuviera con nosotros, pero estaremos mirando más adelante los resultados del bautismo. La persona cómo debe vivir, qué hace la persona bautizada en el nombre de Jesús. Y estaremos mirando lo que de verdad nos habla la Biblia y poder entender quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. No son tres, es uno. Y no es porque se unieron y se pusieron de acuerdo, es que Él es único, Él es el único Dios verdadero. Seguiremos hablando del bautismo, de sus resultados, de la vida nueva en el Señor y qué hace, qué nos hace a nosotros. En otro programa de esto estaremos hablando de qué nos hace a nosotros el ser bautizados en el nombre de Jesús. Amados hermanos, amados oyentes de este programa, que sea Dios obrando en nuestras vidas y que Dios les bendiga en esta mañana hermosa en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a todos los oyentes. A Jesús